el corazón, lo vamos a confirmar con la palabra. Amén. Gracias, Señor. Porque lo que cree en nuestro corazón lo ha dictado la palabra de Dios. La palabra del Señor es verdadera. La palabra del Señor no tiene errores. Tenemos que creer en su palabra. Amén. Gracias, Señor. Vamos a leer Mateo 24. Mateo 24 enfatizaremos la victoria que hemos hablado del Hijo de Dios. Si pudiéramos ver los salmos también, el que cantamos, ya lo vamos a buscar. El primer día de la semana, muy de mañana, ¿Qué versículo? el 24:1 en adelante. Mateo. No, Lucas. Lucas. Lucas 24:1. Acostumbrado a leer Mateo. Sí, la familia de la Mateo. Sí. La misma familia. Lucas y Mateo, los primos. Sí. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se presentaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una pregunta. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo todo lo que habló el Hijo de Dios en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario. Es el énfasis que le vamos a dar. El primer día de la semana, la escritura era un domingo para nosotros. Será el primer día de la semana. Ya el Hijo de Dios había pasado por los terribles sufrimientos, dolores, ya había dispuesto su vida y la había entregado por todos nosotros. Ya había tenido la oración sacerdotal en donde Él se presentaba por sus discípulos. Ya había pasado esa hora de angustia cuando el Señor Jesús, su alma se afligió ante esta hora programada en el cielo. Había una hora acordada, porque Dios tiene sus tiempos. Y según el cumplimiento de sus tiempos, Él envía al Hijo de Dios a este mundo. Y estando en este mundo, había una hora señalada en que el Hijo del Hombre iba a tomar una copa amarga, dolorosa. Y Él, ante este acontecimiento terrible, preguntó al Padre si es posible no tomar este trago amargo, que significaba poner sobre sí, sobre su cuerpo santo, limpio y perfecto, todas las inmundicias del mundo, y por ello un castigo horrible llamado crucifixión de aquellos tiempos, diseñado por los romanos. Señor. Y que esto implicaba tomar los pecados. Enfrentar esta hora significaba tener un abandono de su Padre. Oh,
Señor. Y ante este acontecimiento duro y terrible, su alma se angustió, Señor. su alma se afligió. Sí. Y cuando él hace esta pregunta a sí mismo, ha llegado la hora más terrible, hermanos, Sí, Señor. que él iba a beber, el trago más terrible que solo él iba a beber. Él afirma su fe, su obediencia y su sujeción al Padre, diciendo: para esto he venido, Sí, Señor mío. para esto he descendido a este mundo, Sí, Señor amado. porque Dios había hecho promesas. Dios es un Dios de promesas y en el tiempo de Dios las va cumpliendo. Sí, Señor. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento siempre es de esperanza, siempre es de promesas por cumplir. Vamos, reflexionemos en Abraham o en Adán inclusive. Adán tenía la esperanza de que naciera algún día la simiente de la mujer y que le diera la posibilidad de retornar al Edén, de donde él había sido Señor. excluido. Entonces Adán tenía la esperanza futura. Abraham tenía la esperanza en su simiente y que por esa simiente iba a haber una bendición para toda la tierra. Amén. Pues el Antiguo Testamento siempre es de esperanza. Así es. Moisés dijo que un día iba a llegar un profeta como él y que había que oír y seguir. Nuevamente, esperar. Los profetas anunciaron que viene un ungido, un hombre elegido, escogido por Dios. Sí. Y Daniel también lo afirma. Y lo menciona como el Hijo del Hombre, que se le va a dar autoridad o poder para que sea rey sobre la tierra y que su reino no tenga fin. Amén. Esperanza. Siempre el Antiguo Testamento está lleno de esperanza. Aleluya. Nosotros tenemos que valorar el tiempo en el que vivimos, hermanos. Sí. Porque vivimos el tiempo en que muchas de esas promesas antiguas, deseadas ver cumplir, hoy han sido cumplidas. Sí, Señor. Tenemos que amar estos tiempos, tiempos de salvación y de perdón. Señor. Otra de las esperanzas, ¿cierto? Que se esperaba a menudo el reino es lo que más esperaba el pueblo. Sí. Pero había otra cosa más que se esperaba en lo que hemos anunciado hoy día. Había una cosa que se esperaba, hermanos, del Antiguo Testamento. Era el perdón de pecados. Eso era algo que solo estaba en Dios y que también se esperaba. ¿Cómo se iba a desarrollar eso? Señor. Porque hasta ese tiempo, para ser libre de pecado, Dios dio una ley, Dios dio mandamientos. Y todos se esforzaron en cumplirlos. Y caminaron sobre estos mandamientos. Pero, por más empeño que le pusieron, por más esfuerzo, por más devoción, siempre lo infringían. Siempre no eran capaces de cumplirlo, ni nosotros al 100%. Así es, Señor. Entonces, ¿qué queda? Si no podemos cumplir los mandamientos, solamente esperar Así. que algún día Dios perdone nuestros pecados. Señor. Y esta esperanza, bien la cantó mi hermano recién, y leámosla en los Salmos, creo que es el 130. Denme un minuto. Lo busco. Salmo 125. Escuchen este salmo, hermanos. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz.
Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Se conocía a Dios antiguamente como el que dio la ley, y pensaban, muchos se hacen la idea de que solo lo conocían sin su misericordia. Ellos sabían que la misericordia la tenía en Dios y que el que tenía la potestad de perdonar era exclusivo de Dios. Así es. Solo Dios puede perdonar pecados. Que aparezca un hombre aquí diciendo que puede Él perdonar pecados es una mentira, era considerado blasfemia, porque el perdón descansa en la potestad de Dios. Solo Él, si quiere, perdona. Sí, Señor. Así es. Solo Él puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Eso es lo que entendía el pueblo antiguo. Sigue el Salmo. Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. ¿Se dan cuenta que siempre es una esperanza y esperar? En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Mira, en futuro, el 8, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esa era la esperanza del pueblo. ¿Cuándo se dará esto? ¿Cuándo vendrá? Solo Él puede perdonar pecados. Espere Israel en Jehová, porque Él les perdonará sus pecados. En algún momento se iba a dar esto. Era una esperanza, así como se esperaba el reino, hermanos. Se esperaba al rey, se esperaba al ungido. También se esperaba esto. Que en algún momento Jehová, que es el único que puede dar el perdón, perdone a su pueblo. Hay una pregunta que le hacen cuando murmuran, me llama mucho la atención. El Señor Jesús había llegado, creo que fue en Galilea. Le traen a un paralítico. En 2 ocasiones creo que Él usa esta autoridad. Todavía enfatizamos que Él tenía autoridad sobre la muerte. Se le fue dada autoridad sobre la muerte. Y ahora estamos afirmando que solo Dios puede perdonar pecado, y Él le trae a un paralítico. Y viendo la fe de ellos, porque todo es por fe, Él no había derramado su sangre todavía, pero viendo la fe de ellos, les dijo: tus pecados te son perdonados. Un hombre en la tierra, hermano, hablando con tal autoridad, Señor. y ya dejamos en claro que no puede un hombre decir estas cosas a no ser que este hombre sea Dios. Sí, amén. Y este hombre llamado Jesús de Nazaret, viendo la fe de los que trajeron el paralítico, les dijo estas palabras: tus pecados te son perdonados. Y ahí surge una pregunta de los que están ahí. Y es una pregunta tremenda. ¿Qué hombre puede perdonar pecados si no solo Dios? Señor. Eso es lo que pensaron ellos. Y el Hijo del Hombre había llegado. Esta esperanza se había acercado, hermanos. El Hijo de Dios, Dios se había manifestado en carne y estaba en la tierra ejerciendo el perdón de pecados. Gracias, Señor. Ejerciendo su autoridad, su potestad. También lo hizo en la casa de Simón el fariseo, cuando entra esta mujer de mal beber, llorando, porque solo quería estar ante él un momento. Y es recibida por el Señor. Él se da el tiempo de recibirla y de perdonar.
perdonar sus pecados. Había llegado el tiempo tan esperado, hermanos, en que Israel esperaba este día, en que Dios había llegado con esta promesa cumplida. Gracias, Señor. El perdón de pecados. Sí. Hermano, olvidémonos de todo el intento para ser perdonados. No pueden ser borradas nuestras culpas por obra, por esfuerzo, por empeño. Porque todo este empeño y esfuerzo es una pérdida de tiempo. Sí, sí. Sí. El profeta Isaías dijo: aunque amontones jabones, aunque hagas tantas cosas en tu vida, Señor mío. y pienses que de esa manera limpias tu culpa delante de Dios, aún permanece tu pecado. Sí, sí. Permanece delante de Jehová, aunque amontones jabones, dice, y te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanece, dice Jehová. Amén. Pero había llegado uno que ya había dado señales de perdón de pecado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. ¿Por qué es necesario que pase eso? Porque de esa manera Dios cumple su promesa con el hombre de poder perdonarle sus manchas y sus culpas. Sí, Señor. El Señor Jesús había descendido a la muerte, se había entregado en nuestros momentos a la muerte. ¿Y qué pasó? La fe de todos los que le seguían, porque casi muchos siguen por vista, ¿cierto? Lo vieron sanar, lo vieron hacer milagros, pero ahora lo vieron crucificado y su fe desapareció, se turbaron, se entristecieron, se desilusionaron. Sí. Tenían esperanza en Él, pero el Señor se había ido de ellos por un rato por ese tipo de muerte. Sí. Pero estaba, hermanos, cumpliendo las promesas de Dios, entregando su vida por nuestros pecados. Oh, sí, Señor. Amén, Señor amado. Señor. Gracias. Oh, Dios mío. Así es, Señor. Qué tremendo lo que hizo el Señor. Se tomó el trago amargo y experimentó los dolores más grandes, hermanos. La muerte en la cruz, algunos la definen, y escuchar la definición de cómo era es terrible. Era una muerte en agonía. En sencillas palabras, era darle a un cuerpo físico tanto sufrimiento, tanto dolor, infligirle tanto castigo, que no resista más y muera. Ese era el precio amargo que tenía. Pero ese precio para nosotros tiene que ser tan valioso, porque ese día el Padre, al ver la cantidad de pecados sobre su Hijo, vuelve su rostro, podríamos decir. Se tapa la vista, porque es tan grande el dolor. Pero al volver su rostro a su Hijo, al darle la espalda a su Hijo, queda de frente con nosotros los pecadores, porque se arma ese día, hermanos, la esperanza que a nosotros nos mire de frente como personas perdonadas de nuestros Sí, pecados. Señor. Aleluya. Entonces, el precio que pagó fue para que hoy día nosotros vivamos con fe, Sí. confiados. Sí, Señor. Y si algo nos puede acusar los demonios, va a ser de nuestra culpa y decirnos, todavía no estás tan limpio. Y decir eso sería ofender el sacrificio del Señor. Porque ante los ojos de Dios, como dijo nuestro hermano, estamos limpios de nuestros pecados. Amén.
Ahora miremos el aspecto. ¿Por qué se levantó de los muertos? ¿Por qué Él resucitó? Porque lo fueron a buscar el día domingo a la madrugada. Quizás el sábado pudieron haber ido, pero la ley les prohibía hacer cualquier tipo de actividad. Tenían que guardar el sábado. Y ellas estaban ansiosas, las mujeres, de ir a perfumar un cuerpo muerto, para que no le vengan tan luego olores de muerto. No pudieron ir el sábado. El sábado terminaba quizás a las 12 de la noche. Y muy de mañana, muy temprano, buscaron el cuerpo. Y el cuerpo no estaba, hermanos. Gracias, Señor. Los ángeles han estado presentes contemplando la obra de Dios desde la creación. Los proverbios dicen que cuando Dios formaba todas las cosas, los ángeles se emocionaban y admiraban la gloria de Dios y el poder de Dios. Los ángeles han ido admirando cada paso de lo que Dios ha hecho en la humanidad. Los ángeles presenciaron el día en que el Hijo de Dios llegó a la tierra. Y se le aparecieron a los pastores y les dijeron: ha nacido hoy día en la ciudad de David un Salvador. Los ángeles alababan a Dios. Los ángeles presenciaron al Hijo de Dios cuando fue tentado en la cruz. Porque el Hijo de Dios en el desierto, fue tentado en el desierto. Satanás le puso toda la tentación delante de él. Porque si en alguna cosa él fracasaba, quedaba incapacitado de presentar su sangre por nosotros. Y por eso lo tentó y le ofreció reino. Él tenía hambre y le dijo: convierte esta piedra y sacia tu hambre. Ese día Jesucristo lo venció. Amén. Amén. Así es. Cuando lo venció, Él dejó en evidencia que era el único hombre en la tierra que tenía una sangre limpia y santa que podía presentar por el resto de los hombres por nuestros pecados. Sí. Y cuando venció a Satanás, cuando ya no tuvo argumento, ya no tuvo de qué otra manera tentarlo, dice que los ángeles vinieron y le servían. Sí. Cuando el Señor Jesús estaba experimentando los dolores más fuertes en la cruz, los ángeles estaban solo esperando la orden, porque si es que había que liberarlo de ahí, ellos estaban dispuestos. Sí. Y él mismo lo dijo: si quisiera ser libre, habría una compañía inmensa de ángeles dispuestos a rescatarme. Pero él se negaba al rescate para rescatarnos a nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Y los ángeles acompañaron al Hijo de Dios todos los momentos, porque eran cosas, Pedro dice, cosas que anhelan mirar los ángeles. En Getsemaní lo fortalecieron. Y cuando se levanta de entre los muertos, estos varones dicen esta frase tan grande, hermano. Es una pregunta. Porque ellas estaban perplejas, preocupadas. ¿Dónde lo hicieron? ¿Quién lo sacó? ¿Quién sacó el cuerpo? ¿A dónde lo llevaron? ¿Serán los romanos los que lo escondieron? ¿Lo mismo que los condenaron? ¿Ellos serán los que escondieron el cuerpo? No. No busquen. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Sí, Señor. Jesucristo venció la muerte. Aleluya. Hermanos, cuando Él venció a la muerte, hay un texto que se refiere a los lugares de Tiro y Sidón que cantamos nosotros y dice: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Esa zona era de incredulidad y allá el Señor hizo sus más grandes milagros y se cumplió esa palabra. Pero también ajusta a todos los que en oscuridad, los que habitaban en sombra de muerte, en prisiones bajo la tierra, que vivían encarcelados, confinados. Un día le resplandeció la luz cuando el Hijo del Hombre desciende a las profundidades. Amén. ¿Y cuántos se agarraron de Él, hermanos? Porque cuando Él resucitó, muertos aparecieron caminando. Sí.
Amén. Ese día el infierno se iluminó. Sí, Señor. Y los que estaban presos salieron libres de la cautividad. Sí, Señor. No más cautividad. Aleluya, amén. Jesucristo ha resucitado. ¿Y quién le dio la victoria al Hijo de Dios? Oseas había dicho: muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, la compasión se apartará de mi vista, dice, Así es. enfrentando él a la muerte. Oseas había anunciado que venía un día en que un hombre iba a vencer sobre la muerte. Amén. Y ese es el día que lo buscaron de mañana y no estaba en el sepulcro. Sí, Señor. Los ángeles removieron la puerta. ¿Por qué? Porque los ángeles no mueven un dedo si no es Dios quien da la orden. Y si dio la orden de remover la puerta porque iba a salir, es porque su sacrificio había sido recibido en el cielo. Había sido aceptado, tiene el derecho de salir. Y él mismo había dicho: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Sí. Amén. Ese día el Hijo de Dios resucitó. Y lo que le dio la victoria es su impecabilidad. Amén. Amén. Porque la muerte nos puede retener solo a nosotros, los pecadores. Sí, Señor. Pero Él, que no tiene manchas, la muerte es imposible que lo retenga. Amén. Señor. Amén. Intenta buscar razones para retenerlo, pero no las halla. Señor. Porque a Él nada se le puede acusar, porque Él es limpio de pecado. Amén. Amén. Jesús ha vencido. Aleluya. Ese día, hermano, en que Jesús se levantó de entre los muertos, se cumplió la esperanza del Salmo 130. Jehová había traído perdón a la humanidad, no solo a Israel, a la humanidad. Sí, amén. Porque ¿qué dijo Pablo? Si Cristo no murió, no resucitó, aún estamos vanos en la fe y aún estamos en nuestros pecados. Pero lo que la iglesia cree y proclama es que Cristo murió y ha resucitado. Cristo ha resucitado. Por lo tanto, hermanos, nuestros pecados han sido perdonados. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite el tercer día. El Antiguo Testamento hablaba de este tercer día, a mí me sorprendía. Búsquenlo ustedes. Amén. En todas las veces que aparece tercer día en el Antiguo Testamento está relacionado con resurrección, siempre. Solo mencionarle el momento en que más me gusta a mí es el tercer día de la creación. En el tercer día el Señor separó las aguas de las aguas y las aguas cubrían toda la tierra. Y Él separó en el tercer día las aguas de los secos, eso es. Porque en el segundo creo que separa las aguas de las aguas. Y a la tierra seca en el tercer día el Señor le ordena: produzca la tierra hierba verde. Y la tierra seca, hermano, se reverdeció, se llenó de vida. Señor. Eso es resurrección, eso es un anuncio de resurrección. Eso se dio el tercer día de la creación. Las escrituras son exactas, hermanos, son perfectas. Cuando el Señor resucitó, lo hizo también en el tercer día. El tercer día, el profeta Jonás fue vomitado del pez. Se le dio nuevamente la oportunidad de ejercer su ministerio. Al tercer día. Estaba escrito que el tercer día el Hijo de Dios iba a vencer. Amén. Sí. El tercer día, Abraham ofreció a su hijo Isaac a la muerte, a
al sacrificio. Pero ese tercer día dice la Escritura que regresaron juntos. El tercer día es el día de resurrección. Amén. Amén. Y ese tercer día viene para nosotros también. Sí, Señor. Porque cuando Él viene, viene con gran autoridad. Y su voz levantará a los que han muerto en Cristo. Amén. Era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. ¿Por qué era necesario? Porque era la única manera de perdonar nuestros pecados. Pero también es necesario que Él se levante de entre los muertos al tercer día, porque si bien hemos dicho que hay promesas de perdón de pecado, también hay promesas de reino. Y es necesario que se levante de entre los muertos y que establezca su reino en la tierra. Amén. Eso es lo que esperamos nosotros, que el Hijo de Dios venga, hermano. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Hasta ahí vamos a llegar, hermanos, Gracias, Señor. con esta palabra, confirmando la fe y que las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Amén.